Nódulos en la mama, metástasis ósea. ¿Cómo es el tema? Hace 7 años estoy en tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Bueno, cuando una mujer vive un conflicto de nido, preocupación en el nido, peleas, discusiones con el hijo, con la pareja, con tu mamá, papá, alguien del nido, de la manada, sentís que algo no está bien en tu hogar, en tu casa, percibís un peligro, la glándula mamaria, que es, digamos, el órgano que tiene la mujer que la conecta con el nido, ¿sí? Que es un tejido que pertenece al mesodermo antiguo controlado por el cerebelo, entra en una fase de estrés, en una fase activa y comienza a producir más tejido, aparecen nódulos compactos, son duros y están diseñados con el propósito biológico de producir más alimento, producir más leche y poder ayudar a ese integrante de la manada, a ese integrante del nido que se está, digamos, percibiendo como en riesgo, ¿sí? Entonces, mientras el conflicto sigue activo, la mujer está en estrés, duerme mal, aumenta el cortisol, aumenta la hipertensión, hiperglucemia, baja de peso, extremidades frías y los nódulos siguen creciendo, ¿sí? Pero cuando esa preocupación se resuelve y se soluciona el conflicto, el organismo entra en una fase de reparación, ¿sí? Ahí aparece el cansancio, sueño, apetito, inflamación, extremidades calientes. Y si hay micobacterias tuberculosas, bueno, el cuerpo entra en esa fase de reparación, se caseifica, ¿sí? Y se descomponen los nódulos. Y bueno, por otro lado, la llamada metástasis ósea no existe, ¿sí? Porque no existe la metástasis. ¿Sí? No existe la posibilidad de que viajen células que pertenecen al mesodermo antiguo controladas por el cerebelo y viajen a un hueso que es de origen mesodérmico nuevo y está controlado por la sustancia blanca, ¿sí? No, es imposible. Son conflictos biológicos completamente distintos, ¿está? Y es una vivencia, la de los huesos, es una vivencia de desvalorización, ¿sí? No soy apto, no soy suficiente, no estoy a la altura, fallé, no puedo proteger a mi nido, y todo eso va a generar una adaptación en el tejido óseo, ¿sí? Que deriva del mesodermo nuevo, y en la fase activa los huesos se necrosan, se agujerean, ¿sí? Para ser más ligeros, ¿está? Y en la fase de reparación aparece la inflamación, dolor, porque aparece la reconstrucción del tejido, ¿sí? Por lo tanto, son procesos totalmente distintos. No es un castigo lo que tenés, no es un error de tu cuerpo, son respuestas biológicas adaptativas, son programas biológicos sensatos que responden frente a necesidades biológicas que se perciben como insatisfechas, ¿está? Entonces, uno es el conflicto asociado al nido, que va a impactar en las glándulas mamarias, y el otro es un conflicto de autodesvalorización que impacta en los huesos, ¿está? Entonces, son dos programas totalmente diferentes, ¿sí? Un programa es más arcaico, que es el de las glándulas mamarias, que activa a toda mujer cuando percibe que hay un peligro en ese nido. Si sos diestra y está en la mama derecha, está asociado a pareja, partner, socio, padre, compañeros, hermanos. Si sos diestra y es en la mama izquierda, está asociado a hijo o madre, ¿está? Y bueno, y por otro lado, este conflicto de desvalorización, que bueno, de alguna manera tu percepción está interpretando que te estás devaluando en algún contexto de tu vida, y bueno, eso lleva en esa fase activa a necrosar los huesos para que en una fase de reparación, una vez resuelto el conflicto, esos huesos se recalcifiquen, se remineralicen y puedan ser más fuertes y más aptos, y que vos puedas cumplir con con esos rendimientos o con esos desempeños biológicos que hoy en día tu biología está interpretando como que no podés, ¿sí? Por eso que el sentido biológico
de los programas que pertenecen al mesodermo nuevo, que es el grupo de lujo, siempre se ve ese propósito biológico al finalizar la etapa de reparación, donde el hueso termina siendo más fuerte, más óptimo, más apto para que vos puedas cumplir con ese rendimiento en el cual te estás desvalorizando, ¿sí? Ahora bien, me contás que hace 7 años que estás con este tema. Bueno, seguramente estás o teniendo recaídas, te estás metiendo en rieles, ¿sí? Que te conectan de manera inconsciente, estás asociada, digamos, estás asociando el DHS, ¿sí? A una vivencia actual. Entonces, o quizás no estás pudiendo resolver el conflicto. Y bueno, muchas veces lo que es la quimioterapia y la radioterapia son procedimientos muy invasivos que terminan intoxicando al paciente, lo terminan envenenando, terminan dañando más de lo que uno se imagina, ¿sí? Porque, a ver, cuando uno hace una quimio, las quimios lo que hacen es matar las células que están experimentando una determinada mitosis, pero la quimio no diferencia entre las células del cuerpo, entonces termina matando muchísimas células y termina interrumpiendo un programa biológico que es ordenado por el propio cerebro para satisfacer una necesidad biológica. Entonces, muchas veces nosotros hacemos la quimio, la persona entra en simpaticotonía, vuelve a arrancar el programa y está así durante un montón de años porque no, el cuerpo no puede hacer su propia terapia y ese programa no puede terminar de correr y no puede terminar, digamos, de ejecutarse a nivel biológico y bueno, la persona no puede terminar de recuperarse por estos tratamientos que son tan invasivos, tan fuertes y bueno, hay que por ahí replantearse un poquito las cosas, identificar el conflicto, identificar cómo estás viviendo en tu entorno, en tu ambiente, como para que puedas resolverlo y esto termine de, este programa termine de ejecutarse. ¿Está?